Ok, muchas gracias. Para cerrar este 16º día de la competencia, invito al escenario al señor Richard Wish, profesor emérito de King's College de Londres. El señor Wish es autor de numerosos libros y artículos sobre derecho de la competencia y ha asesorado a gobiernos y autoridades en materia de derecho y política de la competencia. Adelante, señor Wish, por favor. Morning, ladies and gentlemen. We've had a fantastic morning. We've heard from the President of the Republic, Minister of the Economy, Procurator Fiscal, President of the Al Tribunal, fiscal and now I'm going to talk to you about horizontal económico, presidente del tribunal, y ahora les voy a hablar sobre acuerdos horizontales y eficiencias económicas. Suena como anticlímax y creo que voy a ser bastante técnico y legalista y que espero presentarle algunas ideas que podrían ser de interés para ustedes. Es la cuarta vez que visito Chile por razones de ley de competencia. 2010 fue la primera vez y he tenido mucha fortuna y privilegio de ser invitado por la Fiscalía en 2013, 15 y hoy día 2018. Por eso estoy muy agradecido. Gracias, Mario, por la invitación. Y una de las cosas que quiero decir mientras estoy acá es que he dedicado mucho tiempo en lo que es el pueblo internacional de derecho de la competencia esta semana. Fue la primera conferencia que hizo la Comisión de Competencia de Hong Kong. Esto fue hace una semana atrás. Y claro, parece mucho tiempo atrás, ciertamente. Es un largo camino, sí. Pero una de las cosas que quiero decir es que cuando estoy en estos foros internacionales, la gente habla elevadamente muy bien del régimen de derecho de la competencia que existe en Chile. Hay una sensación generalizada en América Latina de que el sistema chileno es el más impresionante de América Latina, y eso dice muchísimo sobre el capital humano de este país, que es otra forma de hablar del capital humano de esta sala, y también el respeto que la gente tiene por la Fiscalía y por el Tribunal. Felicitaciones a todos ustedes. Es admirable lo que se ha logrado acá. Ahora bien, es la tercera vez que he hablado en un día de la competencia, y la última vez, como les dije, fue 2015. Miré entonces mi PowerPoint para ver de qué hablé en ese entonces. Y era básicamente los cambios propuestos al artículo 3A de la ley. Ahora, no puedo repetir eso exactamente. No voy a hablar sobre los cambios propuestos sino de los cambios reales. En ese sentido es distinto de lo que hablé en 2015 y ahora son los cambios reales. Pero el foco específico es acuerdos horizontales y eficiencias económicas. Y más específicamente el tema de que con la nueva lista de artículo 3A de restricciones duras, ¿hay algún espacio para argumentar de que algo cubierto por el artículo 3A se podría decir que existe alguna justificación de tal manera que no sea realmente ilegal? Es una pregunta bien interesante y he pensado mucho en esto y no creo que haya una respuesta simple y fácil.
por favor, tengan paciencia si los llevo por este camino en forma cuidadosa. Sí, ciertamente hay acuerdo con otra gente y hay desacuerdo con otra gente también. De tal manera que la estructura de esto es algunos comentarios introductorios sobre la lucha global contra los carteles y los acuerdos horizontales beneficiosos. Luego, brevemente, ustedes sabrán el reglamento que está en cuestión, pero voy a hablar de las enmiendas del 2016. Y luego el foco central sería esto, si es que uno puede requerir una justificación económica de lo que se llama cartel duro, hardcore cartel. ¿Existe alguna justificación económica? Bueno, lucha mundial global contra los carteles. Es evidente, ¿no es cierto?, que si uno mira alrededor del mundo para ver qué están haciendo las autoridades de la competencia, del derecho de competencia, hay más aplicación de las leyes que antes en la historia. Tenemos agencias internacionales que dan mucho apoyo a las autoridades de competencia, especialmente las emergentes. El trabajo de la OECD, la ICN, es muy impresionante el apoyo. Y aún ahora vemos nuevos sistemas de derecho de competencia emergiendo en los últimos años. Tenemos a Hong Kong, a Filipinas, a Nigeria. Todos han sido agregados o más bien se han integrado al grupo. Ahora, multas enormes. En 2017, las multas impuestas por la Comisión Europea en casos de cartel casi es 2.000 millones de euros. Y eso es promedio, porque un año fue 3.000 millones. Pero las multas en Europa son absolutamente enormes. Lo que es interesante, vemos cada vez más estos carteles globales, y si no globales, carteles que operan a través de muchísimos mercados distintos, con decisiones, ha habido sentencias sobre piezas de automóviles, portadores marítimos, donde hay 14 países distintos que han impuesto multas en estos carteles de piezas de automóviles. Y ha sido muchos casos encontrados y las multas hasta la fecha son 3.000 millones precisamente por estos carteles de piezas de automóviles. También transportadores marítimos es otra área de aplicación de la ley de competencia en el mundo. Lo que es interesante, cada vez más hay esta percepción de que tal vez las multas son insuficientes como disuasor y que hay una respuesta lógica en ese caso sería adherir o asignar responsabilidad al individuo, al actor humano que se concertó en el precio o que produce un producto con precio acordado. Y, o sea, hay cada vez más apoyo a esta idea de responsabilidad individual. Entonces, estas multas a los individuos y también privación de libertad en Australia, en Alemania, la privación de libertad es una posibilidad. Casos interesantes en la Corte de Justicia el año pasado. Un caso Pistiotti contra Alemania. Este caso puede ser rastreado a lo que es el cartel de las mangueras marinas. Y cuando pasó ese cartel, varias personas en Estados Unidos fueron a la cárcel, 3 en el Reino Unido. El señor Pistiotti es requerido por el FBI, pero nunca más volvió al territorio americano. Por lo tanto, nunca tuvo que servir una condena de privación de la libertad. Y él fue en un trabajo de negocios a Nigeria. Y cuando estaba violando
de Nigeria a Milán, el capitán dijo, por razones técnicas tenemos que aterrizar en Múnich. Y cuando fue a Múnich, pasó por inmigración, Interpol. Bueno, inmediatamente lo detuvo y extraditó a Estados Unidos. Y 2 años después de su viaje al aeropuerto de Milán, llegó de vuelta a su casa. Este es un ejemplo de esta lucha global contra los carteles que finalmente tiene consecuencias graves también, significativas para los individuos. Tenemos tenemos alertas o descalificación de directores. Lo tuvimos en ciertos agentes en el Reino Unido, y el alza en lo que son acciones de compensación por daños. Debo decirles que un gran porcentaje en el Reino Unido son los requerimientos por daños y perjuicios después de la existencia de carteles. O sea, la práctica de los abogados de competencia en Inglaterra ha cambiado dramáticamente. No es solo defender contra las multas, sino también ahora los requerimientos de compensación de daños. Ahora, ¿por qué digo eso? Porque las autoridades de competencia en el mundo están unidos y piensan todos que los carteles son cosas malas y hay que hacer lo que sea para suprimir esa conducta de cartel. Y lo digo esto a raíz del artículo 3A. Pero hay que recordarnos que no toda la cooperación horizontal entre competidores es mala. Y sin duda, puede haber razones muy buenas para que los competidores se junten y hagan algo colaborativamente. He dado ejemplos aquí que es bastante evidente que si 2 firmas en competencia deciden unirse, sin duda pueden desarrollar una nueva droga más rápidamente, por ejemplo, un medicamento importante. Obvio, eso es bueno. Si 2 competidores que producen artefactos de brujería o cualquier artefacto y hacerlo en conjunto, bueno, puede eso llevar a una economía de escala y estos dispositivos, aparatos pueden ser más baratos, o sea que lleve a la venta conjunta. 3 de nosotros producimos artefactos o dispositivos en condiciones de competencia, las vendemos en competencia, pero puede haber una agencia de venta conjunta para vender estos dispositivos o aparatos. Ahora, si no vendemos independientemente, es como acordar el precio o como precio concordado, porque no van a competir unos con otros para vender estos artefactos o dispositivos. Pero podría haber algunas circunstancias donde esta venta conjunto tiene un efecto pro-competitivo y no anticompetitivo. Esta venta conjunta podría ser fijación de precio o acordar un precio en la ley artículo 3A. Pero ¿es todo el tiempo malo? No siempre es malo. ¿Cómo ustedes en Chile van a abordar este tema? Por ejemplo, la venta conjunta después de haber fabricado en competencia. Muy bien. Ahora, hay por ejemplo, 3 productores de fertilizantes y hay muchos agricultores que pueden ser individuos agricultores, pero tienen que comprar fertilizantes. ¿Ya? A diferencia de sus proveedores, son muy débiles, son clientes desempoderados. Entonces el proveedor impone los términos que quiere sobre ellos. ¿Qué pasa si los compradores se juntan y dicen que no vamos a comprar como individuos, queremos comprar colectivamente? Y porque si lo hacemos, nos vamos a dar un poder de comprador que carecemos individualmente. Esta
esta es una forma de extraer precios más bajos del proveedor, del vendedor. ¿Es eso bueno o es malo? Hay un elemento ahí de concordar el precio, porque dice, no vamos a hacer nuestras opciones de precio individual, sino vamos a comprar a través de la asociación de grupo. ¿Qué hay ahí? ¿Una fijación del precio, una concordancia en el precio o es bueno? Porque da poder de adquisitivo para contrarrestar el poder de los proveedores o de los vendedores. Alianzas en la aviación. Es común en el mundo donde aerolíneas que en competencia se juntan y en vez de viajar competitivamente una ruta o varias rutas, se juntan en un hub y en una forma en que se complementan. Bueno o malo, antes volaban competitivamente de Londres a Nueva York, pero por otra parte, si actúan como una entidad sin costuras, seamless, unida, entonces tienen dos hubs, dos centros de una rueda y todos los rayos pueden hacer esos viajes y crean una eficiencia que al final el consumidor se beneficia. Y también acuerdos de estandarización. No voy a entrar a los tecnicismos de eso, pero claramente pueden ser anticompetitivos si es una forma de elevar la barra de entrada o las barreras de entrada. El presidente hablaba hoy día de las asociaciones medievales vinculando eso a notarios, donde se puede tener una situación anticompetitiva, pero el fijar estándares puede hacer que el mercado funcione con menos fricciones, con mejores beneficios económicos. Todo este tipo de cosas pueden ser buenas, pueden ser malas. Esa es la parte confusa de toda, o por lo menos inquietante, de toda esta historia. Porque si existe la tensión entre lo malo y lo bueno, ciertamente queremos claridad para saber qué es lo que es malo. Queremos que sea posible en forma eficiente para que la autoridad de competencia procese lo malo. Pero al mismo tiempo no queremos tener una disposición tan rudimentaria que inhibe lo bueno. Es como todo en el derecho, hay que llegar a una especie de equilibrio sensato. Y lo que no queremos hacer es desincentivar la colaboración beneficiosa. Esta es una declaración de lo evidente. Y ahora llegamos a sus enmiendas. Entonces, por supuesto que fue un momento tremendamente importante en cuanto al desarrollo de la ley de competencia y todo ese tipo de puntos que se mencionaron en la ley, pero yo no voy a hablar de ellos ahora. Vamos a hablar sobre el artículo 3A. Por supuesto, ustedes saben mucho mejor que yo. Pero el artículo 3 original, cuando llegaba a los carteles, hablaba de carteles que daban poder de mercado. Yo siempre pensaba que era como algo bastante único esta disposición que tenía la ley chilena. No es así como la mayoría de las leyes se configuraba, pero ahí estaba. Sí requería que otorgara poder de mercado, lo que significa que el análisis de efectos serían necesarios en cada uno de los casos de carteles, poder absoluto de mercado que fuese un incumplimiento. Y eso coloca mucha carga en la autoridad de competencia, porque con frecuencia en los casos de carteles el problema real, particularmente cuando las empresas saben que lo que están haciendo es ilegal, saben cómo ocultar la evidencia o buscar una manera de no generar evidencia. Para la autoridad de competencia muchas veces el problema es simplemente ser capaz de probar que ha habido colusión. Y eso puede ser terriblemente difícil y es por eso que necesita todo este poder del Dawn Raid. Si acaso
lo hace bien, uno pasa 1 año y medio, 2 años para establecer que hubo colusión. Esa es la primera parte de la investigación. La siguiente parte de la investigación es el poder de mercado y probar que esto va a llevar a precios más altos. Bueno, eso es algo dificilísimo de por sí. La consulta, claramente, es pedirle mucho a la autoridad. Así que yo solamente puedo suponer que el objetivo en la enmienda era quitar esa obligación a la autoridad fiscal, a la fiscalía. Ciertamente, acuerdos, fijación de precios, en fin, todo esto va en contra del artículo 3, sin importar el tema del poder de mercado. Hay otros casos que, por supuesto, requieren un análisis de efectos, pero no ellos. Así que otra manera de ponerlo es decir, yo les voy a llamar a estos los acuerdos de carteles duros. Estos acuerdos de cartel duros no se requiere una evaluación cuantitativa del impacto sobre el mercado. Uno no está obligado a hacer la parte de poder de mercado, no tiene que hacer la parte de efectos. Y eso indudablemente que simplifica la ley, porque baja el umbral de lo que la Fiscalía tiene que hacer. Y, por supuesto, muy interesante, eso es exactamente donde la ley norteamericana terminó. Muchos de ustedes, yo he estado conversando con ustedes en el café, muchos de ustedes han estudiado la ley de la Unión Europea y ustedes recordarán el artículo 1.1, habla de los acuerdos que tienen el objeto o efecto de la restricción de la competencia. Así que algunos acuerdos son restricciones de objeto y otros requieren un análisis de efectos. Y en este análisis del Tribunal de Justicia del 2011 o 12, el Tribunal de Justicia explícitamente resolvió que si es que un acuerdo era una restricción por objeto, no había ningún requerimiento de evaluación cuantitativa. Por otra parte, si un acuerdo no es una restricción de objeto, ahí lo que uno tiene que hacer es todo el análisis de efectos, la definición de mercado, el poder de mercado, todo lo contrafactual y todo lo demás. Así que es bastante interesante que a través de distintos tipos de rutas conceptuales, ahora tenemos un tipo de alineación entre la legislación chilena y la 3A enmendada y el artículo 101.1 para restricción de objetos debido a el juicio en Expedia. Así que llegamos a un punto en que pareciera que tenemos una regla per se en Chile. Si ustedes son esos casos de duro, usted es ilegal y punto. Y yo puedo ver el sentido en el cual eso es cierto. Creo que esa es una declaración correcta. Uno puede tener una discusión eterna sobre qué es lo que quiere decir la ilegalidad per se. Pienso que es un término que causa muchísima confusión. Yo me he pasado la carrera en Europa tratando de decirle a la gente que no utilice la expresión ilegalidad per se. Creo que es una especificidad de la jurisprudencia en la sección 1 de la ley de Sherman en Estados Unidos. Así que Estados Unidos tiene su regla per se y su regla de la regla razón, y lo hacen para tratar de hacer sentido de la expresión de restricciones al comercio. Yo creo que es un problema en otros contextos importar esa redacción, a no ser que uno esté absolutamente seguro que entienda qué significa esa redacción. Así que hay gente que se ha pasado 3 años de la vida con PhD. Bueno, hay 3 años del estudio de la regla per se, lo que requiere. Bueno, Estados Unidos sí tiene ilegalidad per se. Eso es necesario en Estados Unidos, porque es la infracción, el per se, lo que puede llevar a la prisión. Así que es como otra dinámica que ocurre en Estados Unidos, y que uno puede terminar en prisión durante 10 años. Pero la legislación europea es distinta, porque tenemos esta división entre la 1.1.1 y la 1.1.3, 1.0.1.3, 101.1 y 101.3. Y es importante hacer este punto, porque donde voy a terminar en unos 10 o 15 minutos más, en el sistema de la Unión Europea,
Uno puede tener un acuerdo en que la autoridad sí llega a la conclusión de que este acuerdo restringe la competencia. Tal vez restringe la competencia por objetivo y viola la 101. La comisión hace análisis de efecto y llega a la conclusión de que sí hay una restricción de competencia por efecto. Pero en el abordaje de la Unión Europea, uno solamente va al 101.3 después de haber decidido que sí hay una restricción de la competencia. Así que, por ejemplo, en mi mano aquí, yo tengo una restricción de competencia bajo la 101.1. Pero pues el artículo 101.1 dice, sin embargo, es posible que esa restricción de competencia pueda verse compensado por una eficiencia tal como se articula en la 101.3. O sea, si acaso hay una mejora en la producción y distribución de bienes, hay una mejoría en el avance técnico y económico. Y lo que el 101.3 nos dice es que si es que la evidencia es suficiente, entonces uno igual tiene una restricción de competencia, pero la balanza se inclina en este sentido y la evidencia de eficiencia sobrepasa la restricción dañina de competencia. Entonces, al final, ese acuerdo es legal. Pero déjenme decir, la restricción de competencia no desaparece. Sigue habiendo una restricción de competencia bajo la 101.1, pero está sobrecompensada por la 101.3. Yo personalmente pensé que este era un sistema muy inteligente. Hay un problema después, que hay como una reversión de la carga de la prueba. Una vez que la Comisión probó la restricción de competencia, las partes al acuerdo ahí tienen que probar que hay una eficiencia económica que tiene un mayor peso que la restricción de competencia, pero la carga de la prueba recae en ellos. ¿Y por qué recae la carga de la prueba en ellos? Porque ellos son las personas que tienen la evidencia para demostrar la reducción en costos, el desarrollo más rápido de un producto que de otra manera no hubiese ocurrido. Ellos tienen esa información, entonces cambiar la carga de la evidencia desde la autoridad hacia las partes, a mí me hace sentido totalmente. Así que creo que el sistema es muy bueno, de hecho. Significa que toda la regla de razón per se, todo eso realmente no importa tanto. El primer artículo académico que escribí en el año 87 fue de cómo deberíamos olvidarnos de las expresiones per se y reglas de razón de la legislación europea. Por supuesto que no logré nada, pero fue el primer artículo que escribí. Ahora, después llegamos a Chile y su enmienda a la legislación. Yo encuentro bastante fascinante, complejo, intrincado. Obviamente ustedes no tienen la 101.3, no está, nunca estuvo aquí y no está ahí ahora tampoco. Entonces, si usted tiene los acuerdos de fijación concertada de precios bajo la sección 3A, eso aparentemente es el fin del tema. Es la regla per se y es ilegal per se. Así que aparentemente no hay ninguna forma que las partes digan sí, pero espérense un minutito. ¿Y qué pasa de tal y tal y tal cosa? Entonces, esa es la manera que la legislación chilena está configurada. Y plantea la pregunta, si acaso es tan evidente como eso. Podría haber situaciones en las cuales las empresas quisieran hacer lo que sería bueno, pero prefieren no hacerlo porque les preocupa que puedan ser ocupados de ser un cartel duro. Yo he tenido conversaciones con gente que sugiere que por lo muy menos existe una cierta angustia en relación a esto y por supuesto, como dijo Mario antes, finalmente esto sería para decisión de del Tribunal y de la Corte Suprema, porque son ellos los que tienen que decidir sobre la interpretación de la ley. Pero sí es interesante. Entonces, lo que yo quiero hacer es tratar de ir pensando en relación a la pregunta si uno pudiera argumentar alguna vez que aquí tenemos un acuerdo que pareciera ser duro, pero de hecho no es algo que debería ser prohibido. ¿Qué proceso de razonamiento intelectual, qué raciocinio aplicaría a uno para llegar a la conclusión que lo que parece ser per se ilegal realmente no es ilegal per se,
al fin del día, al fin y al cabo. Y todo lo que quiero hacer en esta presentación era simplemente describir un par de casos en la Unión Europea que podría valer la pena pensar sobre ellos. No puedo ir más allá que ello porque finalmente será decisión del Tribunal de Competencia de la Corte Suprema determinar esto. Y podría ser que lo que parece que es tan complicado que a lo mejor vale la pena no tenerlo. Bueno, eso será decisión de Chile. Pero esta idea de necesidad objetiva es bastante curiosa. Yo voy a sugerir un par de casos que podría valer la pena considerar. Escuché una referencia antes del presidente de los sistemas de pago. Bueno, en Europa tuvimos 25 años que la autoridad de competencia veían al sistema de pago Visa y Mastercard. Ahora, en Europa, estos sistemas de pagos involucran pagos de 4 partes distintas, los cuales me tienen a mí, Richard, que soy el cliente, tiene a John Lewis, que es la tienda, voy a John Lewis, me compro algo con mi tarjeta Visa, John Lewis va al banco adquirente y le pide al banco adquirente que vaya al banco emisor. Ese es el banco que emitió la tarjeta a mí. John Lewis le dice al adquirente, ¿me puede recuperar mi plata del emisor? Y el emisor entonces me hace débito en mi cuenta. El sistema funciona estupendo. Pero cuando el adquirente va al emisor pidiendo 1.000 libras, el emisor le dice, hay un cobro por hacer este tipo de cosas, así que no le vamos a dar 1.000 libras, le vamos a dar a usted 995 libras. Hay una comisión de intercambio de 5 libras. Y Visa o Mastercard o los bancos, ellos acuerdan sobre este mito de la comisión. Entonces, en vez de que el mito sea negociado individualmente entre cada adquirente y cada emisor, uno tiene fijación concertada de precio. Entonces ahí esto va a ser 5. Y eso es fijación de precio. ¿Es eso un cartel duro contrario al artículo 3A de la ley enmendada? Es fijación de precio. Pero ¿hay alguna manera de argumentar que al nivel de la caracterización, esta palabra clave, al nivel de la caracterización del acuerdo, sería posible decir que realmente no es para nada fijación de precio? Un argumento podría ser que tiene que haber esta comisión por defecto. ¿Qué tal si los adquirentes y los emisores, o si un adquirente y un emisor no está de acuerdo y la transacción se hace? Tiene que haber ahí un mito. Supuestamente, sin este mito predefinido, no habría sistema de pago. Así que uno podría argumentar que la fijación de ese precio es una fijación de precio, pero no es el cartel como que lo hace de manera secreta la fijación de precios, sino que más bien es establecer un precio que permite al sistema funcionar. Uno podría decir que esto es subjetivamente necesario para el sistema. Hemos decidido que esos casos ciertamente no entrar a ellos, pero estoy sugiriendo que es una forma de resolver esta ilegalidad aparentemente per se del mito. Tuvimos otro caso hace años atrás, los correos de Europa. Yo soy el correo británico y tengo mucho correo que darle a Alemania. Entonces se lo doy a los correos de Alemania. Obviamente le tengo que pagar una comisión o un cargo a Alemania porque ellos van a llevar esas cartas en nombre mío. Y el de la oficina de Alemania se lo da a Holanda y Holanda a Portugal y Portugal a Finlandia y Finlandia a Suiza. Y entonces los correos dicen, en vez de negociar todos bilateralmente, establezcamos un solo precio para la entrega permanente de cartas o correos. Este es el cargo terminal, que es análogo al intercambio de comisiones o de tarifas. Eso es precio concordado o fijación de precio, no por objeto. Nunca han dicho lo de Mastercard y Visa, se restringieron por objeto. Sí tenía un efecto. Y en nuestro sistema dicen,
tiene un efecto beneficioso porque bajo la ley 1.3. Pero sin A1.3, ¿cómo permite usted que ese precio concordado siga adelante? Ahora usted puede decir, no, que ese precio acordado no siga adelante. Pero existe la percepción de que a lo mejor esa es una buena forma que opere bien el mercado de correos y Coastal Clip, por ejemplo, que Gottrup Kling hacen una organización de compra grupal y dice, vamos a comprar colectivamente y no vamos a comprar a través de organizaciones en competencia. Ahora, suena anticompetencia, ¿no es cierto? Es decir, es un boicotear las organizaciones que están en competencia. Es contrario al artículo 101 y la Corte de Justicia tuvo una opinión muy potente. Dijo, ¿sabe qué? Esto no es anticompetitivo para nada. Si algo, esa organización de compra grupal es pro competencia, porque lo que permite hacer es extraer precios más bajos de lo que hubiesen hecho individualmente. Y luego en los mercados de abajo ya compiten unos con otros y esos precios menores compiten para llegar a los clientes. Entonces, claro, uno lee las reglas, parece anticompetitivo y uno da un paso atrás y dice, a ver, eso no es anticompetitivo. Si hay algo ahí, es pro competencia. Y la restricción de incorporarse a una organización competencia es necesario porque todos estos agricultores pertenecen a esta asociación, pero también pueden comprar de esa otra asociación y de esa otra asociación. Entonces uno menoscaba el poder adquiriente, que es el objeto de estas compras grupales o en grupo. Entonces ese es otro ejemplo de que supuestamente se ve ilícito, pero después resulta que no es ilícito. Y luego, esta es la Asociación de los Hipódromos. Esto tiene que ver con carreras de caballo en el Reino Unido. Y hay muchos hipódromos. Están los famosos como Ascot, Epsom, Entry, que todos ustedes han de las ladies y los nacionales, pero hay otros hipódromos como Chepstow o Beverly o Samdang Park. En todo el país hay Newton Abbot, que son hipódromos chiquitos. Y una empresa de medios quiere comprar los derechos para televisar las carreras de caballo. Bueno, lo que podrían hacer es ir a Epsom y negociar con ellos las carreras que se hacen en ese hipódromo. Y pueden ir a Ascot y negociar las carreras de Ascot. Y pueden ir a Newton Abbot y negociar las carreras que se dan en ese hipódromo. 60 de estos hipódromos, uno tendría que ir a 60 hipódromos, ¿no? Entonces los hipódromos dicen, mire, esto es una locura, esto no va a funcionar. ¿Por qué no, en forma colectiva, vendamos nuestros derechos de publicación o de medios o de transmisión en conjunto? Entonces, se tiene una agencia de venta conjunta y se venden los derechos colectivamente. ¿No es eso precio concordado o fijación de precios? Porque no van a competir unos con otros para ofrecer precios más baratos para la transmisión. Y el OFT, la oficina, dijo que sí, que esto era ilícito y que era concordado, y apeló la Asociación de Hipódromos y que tomó un enfoque bastante robusto y dijo, a ver, si cada uno de estos hipódromos tuviese que negociar individualmente un contrato con esa empresa de medios, At the Races se llamaba, no sucedería, porque sería demasiado engorroso, tedioso. Y algunos de los hipódromos, que son bastante diminutos, o sea, no hubiese sucedido. Pero si todos se juntan y las asociaciones venden, o la asociación vende los derechos en nombre de 55 hipódromos, eso crea un mercado que de otra manera no hubiese existido. O sea, esa venta conjunta era objetivamente necesaria.
necesario para crear el mercado, en primer lugar. Entonces, el Tribunal de Apelaciones dijo no había restricción de competencia. El juez de apelación dijo no, no lo es. No es anticompetencia. Ahora otro ejemplo, es el último, pero ese es un resultado. Más bien me voy a ir a las conclusiones porque es un ejemplo bastante similar al anterior. Aquí estoy llegando. Bueno, ustedes tienen una regla, un reglamento explícito de restricciones hardcore. Eso significa que no hay test de análisis de efectos ni de poder de mercado. Por lo tanto, estas cosas son presuntivamente ilícitas. No se tiene un 1013, entonces se puede tener una defensa. Sí, admitimos la restricción de competencia, pero estas son las formas que se puede compensar. No, eso no está en la ley chilena. Entonces, si se me hace la pregunta, ¿significa que Chile tiene una regla per se hardcore? La respuesta es sí, la tiene. Pero algo en mi cabeza me dice, no es tan correcto. Eso podría ser un poquitito demasiado rudimentario. Y si esto es demasiado rudimentario, entonces, ¿cómo razonamos un camino y obviamos ese resultado de manera que no inhibamos los acuerdos beneficiosos? Yo diría que ese acuerdo de la Asociación de Hipódromos sí fue un buen acuerdo y sí involucraba precios concordados. ¿Es ese el fin del asunto? Consulte cuando estos casos surgen, se puede usar y caracterizar y describir el acuerdo para mantenerlo fuera de la restricción per se. Se pueda describir de alguna manera o diseñar. En cuanto a resultado, esto produce efectos en la eficiencia, no en la forma de 1013. Nos puede llevar a donde quisiéramos llegar, pero a través de un proceso distinto de razonamiento. ¿Se puede hacer esto sin un 101.3? Y una cosa que se me ocurrió a mí ahí es que muchos de ustedes han estudiado el 102 en Europa, ¿no es cierto? No hay que abusar de una posición dominante, no hay abuso de posición dominante. No hay 102, o sea, 102.3. Es decir, que no se puede ejercer abuso. Es decir, uno puede decir, eso es abusivo y yo lo eximo. ¿Quién quiere eximir el abuso? Si es abuso, es una palabra atroz. Uno no quiere eximir el abuso. Y no hay un 1023. Y la jurisprudencia de la Corte de Justicia ha reconocido que puede haber casos donde la conducta pareciera ser abusiva, pero debido a que hay una justificación objetiva o de objeto o una explicación de eficiencia económica, esa conducta cesa de ser abusiva. Y, por lo tanto, pareciera que hay un abuso, pero luego, debido a la justificación objetiva o necesidad objetiva, lo que hubiese sido el abuso, deja de ser abuso. O sea, es distinto del 101, porque en 101.1 la restricción de competencia persiste ahí y la eficiencia la supera. Con el 102 se tiene conducta que hubiese sido abusiva, pero debido a la justificación deja de ser abusiva o un abuso. Entonces uno llega al mismo resultado. ¡Tic! Entonces uno puede seguir adelante, que usted lo argumentó en distintas formas. Y por lo tanto yo me encuentro pensando
Bueno, esos son dos criterios obvios o decisiones obvias donde la Corte sostiene esta idea. Algo que parecía abusivo dejó de ser abusivo. Entonces, a través de la jurisprudencia hemos creado un 102.3. Aunque no exista el 102.3, porque la mente judicial es habilosa, es inteligente. Entonces, la del tribunal también. Y por lo tanto, algo que se pueda concebiblemente hacer. A lo mejor sea la forma en que estos casos de artículo 3A, a lo mejor existe la forma en que uno pudiera evitar el problema. De tal manera que, ¿qué significa esto? Que todo se reduce a la caracterización. Esas palabras en artículo 3A, precio concordado, compartir el mercado y manipulación de ofertas. Aquí tenemos un acuerdo. ¿Es este tipo de acuerdo que cae dentro de esa definición? En algunas circunstancias la respuesta es no, debido a la idea de necesidad y objetiva. Igual, es parecido a las restricciones por objeto en la Unión Europea y algo que se llama en la ley de Hong Kong, que se llama conducta seria anticompetitiva, que tiene consecuencias graves en cuanto a multas. Y estuve la semana pasada viendo la definición de una conducta anticompetitiva seria o grave. Es casi igual al artículo 3A de ustedes de carteles hardcore. Y había todo un debate de cuál era la conducta grave anticompetitiva. Entonces ahí pueden pasar, están pasando por el mismo ejercicio intelectual que preveo que ustedes van a tener acá. Entonces, ¿cómo lo resumo? Todo es que sí hay una regla per se en Hong Kong, sí, pero también en Chile. Y creo que puede haber casos en los cuales alguien pueda neutralizar ese hallazgo haciendo un caso de eficiencia económica o necesidad, pero la carga será de las partes del acuerdo. Usted no pretenda que la Fiscalía consiga esa evidencia, esas pruebas, sino las partes en acuerdo muestren la evidencia y digan, esto no es el tipo de cosas que pueda caracterizarse como hardcore. Y en el caso de la Asociación de Hipódromos, dijo la ley de competencia, si alguien quiere argumentar esto y si uno establece la restricción de competencia, son las partes que tienen que producir las pruebas de necesidad objetiva o evidencia para concluir necesidad objetiva. Entonces uno podría llegar a uno de esos resultados. Ahora bien, digo, nada en mis comentarios de hoy día en ningún sentido critica la enmienda. Creo que la enmienda fue una buena enmienda. Los carteles duros, reales, son malos, malignos. Y tal como Mario dijo, son un cáncer a la economía, a la libre economía. Es decir, en Estados Unidos se llama el mal supremo anticompetencia. Creo que la presunción en 3A es buena, es ridículo que las autoridades tengan que probar ese hardcore pricing o los efectos de ese fijación de precio. Tengo esta leve duda, digo, sobre un caso beneficioso que podría quedar atrapado en estos hardcore carteles duros. Sería bien raro, pero después ya de 40 años ustedes en ley de competencia, uno sabe qué es lo que es el final de todo. Nunca diga nunca, nunca diga nunca. De tal manera que ustedes tienen una regla clara y llega un caso y dice, pareciera que no calza perfecto. Nunca decir nunca y tal vez lo que he descrito ahora podría ayudarles en algunas situaciones difíciles a futuro. Entonces, 1.000.000 de gracias por su atención. Agradecemos la exposición del señor Wish
y de esta manera damos por concluido el 16º día de la competencia. Agradecemos su asistencia y les deseamos que tengan una muy buena tarde. Muy bien.